Llamados a ser constantes en la oración. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén y amén. Este pasaje que tenemos en el Evangelio de Mateo nos habla acerca de la oración y es una enseñanza que Jesús retoma porque él ya en el capítulo 6 había hablado acerca de la oración. Capítulo 6 versículos del 5 al 15 nos habla acerca de la oración. Y es allí como el Señor ya nos ha enseñado cómo debemos orar. Dice que no debemos orar como los hipócritas que lo hacen para que la gente los escuche en las calles. Que nosotros debemos orar en lo secreto, en el aposento alto, cerrando la puerta. Que ese Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público, dice la palabra del Señor. También dice que debemos orar no haciendo vanas repeticiones, como hacen los gentiles. Los gentiles en este contexto es aquellos que no son creyentes, no son judíos ni son creyentes. Y hacen vanas repeticiones, repiten una gran cantidad de frases, pero que son sin sentido, no son oídas por el Padre del cielo, el Todopoderoso. Y es allí donde encontramos entonces el Padre Nuestro. Pues el Señor acá en este pasaje retoma y habla nuevamente acerca de la oración, de la importancia que es la oración, importante para nosotros como creyentes delante de Dios. Y Él en estos versículos nos habla algo que es muy importante. Dice, pedid, buscad, llamad. Encontramos al principio de estos versículos esas tres palabras. Pero no son simplemente palabras, sino que son imperativos. Es decir, es un llamado, es un mandato de Dios, es algo que estamos mandados a hacer. No es opcional para el creyente, de hecho no debería ser, no es para ninguna persona. Pero nosotros que comprendemos y que por misericordia el Espíritu de Dios nos instruye, es para que esto lo tengamos de una manera permanente y constante en nuestras vidas. Y todo esto que lo hacemos, dice la palabra del Señor, que de todo esto que hacemos, pedir, buscad y llamad, tendremos respuesta. El Señor está asegurando una respuesta. Os dará, hallará, os abrirá. Es decir, una respuesta del Todopoderoso, una respuesta para nosotros. Y es importante porque estas tres palabras que vemos en el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 7. Esto entonces, lo que nos dice ahí, cuando uno mira directamente desde el original, como digo, es algo imperativo, es un mandato. El original realmente dice, estén suplicando, estén buscando, estén tocando la puerta. Es así como se dirige nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, como se dirigió en su momento a sus discípulos cuando estaba en el Sermón del Monte. Él estaba diciendo, estén suplicando constantemente, es algo que hay que hacer constantemente. Podemos decir claramente entonces que esto está en un presente continuo. Lo hago hoy, lo debía haber hecho ayer y lo hago mañana, todos los días, en cada momento, estar pendientes de cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Estén suplicando, estén buscando, estén tocando. Entonces, nuevamente repito, Jesús enseña la importancia de estar continuamente en oración para mantener una comunión con Dios.
Y esto nos va a traer, esto es lo que nos trae la oración, porque la oración vamos a ver que está compuesta de esa entrega al Señor con un corazón humillado delante de Él, pero también esa oración es basada en la palabra, hay lectura y meditación de la santa palabra de Dios, porque vamos a ver que esa es la entrada a la presencia del Señor, el Evangelio de la salvación por gracia. Entonces encontramos que siempre hay una respuesta de Dios, pero es algo importante. Esto no quiere decir que Dios vaya a responder como nosotros queremos que nos responda, porque dice el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, si lo tomemos así a la ligera, podemos decir, bueno, entonces lo que yo pida a Dios, Dios me lo va a dar. Primero, tenemos que entender el contexto y es una súplica permanente. Significa, y podemos colocar varios ejemplos, pero pongamos uno, alguien que está buscando empleo. Entonces, diligencia su hoja de vida, la entrega donde va, donde quiere trabajar, espera que lo llamen, se presenta a la cita y ya justo antes de entrar a la cita con el entrevistador, le ora a Dios, Señor, ayúdame en esta entrevista para que me vaya bien. Eso no es una oración suplicante, no es continua. Es decir, no está constante en la oración, sino que de momento, perdón, de momento está buscando la ayuda de Dios. Pero, ¿qué debió haber hecho antes? Realmente, antes de diligenciar en el ejemplo que tenemos, antes de llenar la hoja de vida, debió haber orado al Señor, Señor, necesito ubicar un lugar donde trabajar para obtener el pan de cada día. Sabemos que tú eres el proveedor del pan nuestro de cada día. Te suplico, Dios del cielo, que me abra las puertas donde puedo trabajar y desde allí poder testificar y glorificar tu santo nombre. Señor, si es este el lugar, permíteme diligenciar esta hoja de vida y presentarla. Y es ese clamor, esa súplica permanente y constante después de que va a la cita. Puede suceder que efectivamente tenga el empleo o que no lo tenga, porque recordemos que el Señor nos puede responder sí, nos puede responder no, o nos puede decir todavía no. Porque primero debe pasar en nosotros un proceso, una preparación, de tal manera que como discípulos podamos glorificar su nombre en el lugar que nos encontremos. Y repito, esto es solo un ejemplo entre tantos y muchos que podríamos nombrar. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es siempre que esa súplica, que ese clamor, cuando leemos pedir, recordemos es una súplica constante, cuando estemos rogando y pidiendo a Dios ese favor, nosotros debemos de comprender que la voluntad de Dios está por encima de nuestros propios deseos. Entonces, no quiere decir cuando pedimos a Dios que siempre Él nos vaya a dar exactamente lo que nosotros pedimos, sino que Él nos dará lo que es mejor para nosotros. Y eso lo debemos nosotros comprender a través de estar en comunión delante de nuestro Señor. En todo caso, debemos tener persistencia en la oración. Debemos de tener paciencia para esperar la respuesta del Señor. ¿Y por qué es tan importante esa perseverancia y esa paciencia? Sucede, y es muy común, y tristemente de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, claman al Señor y efectivamente claman una, dos, tres veces, uno, dos o tres días, o una semana, no sé cuánto, pero luego se desaniman cuando no ven la respuesta que ellos esperan para su vida. Y entonces se apartan de la oración, se apartan incluso de la congregación y se apartan de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Allí el Señor está demostrando que no somos dignos de estar delante de Él. Eso es lo que hace Dios, moldearnos para que nos demos cuenta que somos totalmente débiles y somos totalmente dependientes de Él. Cuando comprendemos esto, entonces venimos con una mejor postura delante de nuestro Señor y delante de nuestro Rey. La paciencia es muy importante. Y vemos como personas que llegan a la congregación simplemente buscando que Dios les apague un incendio. Entonces alguien les dijo, vea, vaya a aquella reunión cristiana, vaya a aquella iglesia cristiana, porque allí
está la presencia del Señor y va a encontrar la sanación que usted espera para su cuerpo, para su vida, o va a encontrar la solución para su matrimonio, o va a encontrar la solución para el empleo que usted necesita, o para arreglar sus finanzas. Están allí y no ven lo que ellos esperan, entonces brincan a otra comunidad, incluso a otra reunión ya no cristiana. No tienen esa paciencia de esperar única y exclusivamente en Dios, porque los cristianos esperamos única y exclusivamente en Dios. Si Dios definitivamente nos dice no, aún así nos quedamos delante de Él. Y oramos, clamamos, rogando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Dónde es que yo debo estar? ¿Dónde es que yo debo trabajar? ¿Cuál debe ser mi entorno de amigos, mi entorno social, amado Señor? Entonces, de lo que sí estamos seguros, repito, es que Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros y de esta manera poder glorificarlo. Ahora encontramos entonces y podemos preguntarnos, entonces, ¿qué le puedo pedir yo a Dios? A Dios le podemos pedir y le debemos pedir absolutamente todo. Porque hay personas que dicen, no, es que a Dios solamente aquello que es espiritual, a Dios, pero aquello que es material, yo no logro, lo tengo que lograr con mis fuerzas, con mis ideas, con mis talentos. No, todo lo debemos de poner en las manos del Señor. Todo absolutamente desde el pan que recibimos cada día, desde la vida y la salud que tenemos, desde el lugar donde vivimos, desde el lugar donde nos congregamos. Todo, absolutamente todo lo debemos de poner en las manos del Señor. Y es que nosotros esperamos respuestas del Señor y pedimos, pero la palabra de Dios dice que pedimos, pero pedimos mal. Vamos rápidamente a Romanos 8, capítulo 8, versículos 26 y 27. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vemos la obra de Dios en cada uno de nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros, o sea, por todos los santos, dice la palabra de Dios textualmente, por los santos. Es decir, por todos nosotros los creyentes. Recordemos que bíblicamente los santos, Dios llama santos a todos los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, porque nuestras oraciones, que son bastante débiles y muchas muy desviadas de la voluntad de Dios, no llegan delante del Consejo Santo, sino hasta que pasan por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ora al Padre para que nos dé lo que nos conviene a nosotros. ¿Y qué es lo que nos conviene? Una vida que glorifique su santo nombre. ¿Qué es lo que conviene? Que donde nosotros estemos, con quien estemos y lo que estemos haciendo, glorifique al Dios Todopoderoso. Que no por causa de algo que nosotros queríamos, nos vamos desviando del camino. Y vamos teniendo amistades que nos van a apartar de la fe cristiana. Y vamos relacionándonos con personas que resultan ser ateos y que maldicen el nombre del Señor. Y todo esto, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, sabe qué es lo que nosotros queremos. Entonces todo lo ponemos claro, toda nuestra vida delante del Señor, pero será Dios a través del Espíritu Santo el que nos conceda el entendimiento de cuál es su voluntad. Todo absolutamente lo presentamos delante del Señor. Si estamos buscando una sanación, si estamos buscando una liberación, si estamos buscando que el Señor nos ayude a organizar nuestra vida, repito, nuestra vida financieramente. Todo absolutamente se lo ponemos delante del Señor. Pero recordemos, hay cosas que el Señor nos dice que sí inmediatamente. Otras veces nos dice que sí, pero pasan los días, pasan los meses, incluso años, y las venimos a recibir después, porque el Señor nos ha moldeado un carácter de tal forma que no nos vamos a apartar de su voluntad. Conocemos, hemos escuchado o hemos leído el pasaje donde Pablo que estaba lleno del entendimiento de la palabra de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, lleno de la revelación divina, recibe una enfermedad en su cuerpo, un aguijón, como él mismo lo llama. Y él clama 3 veces al Señor. Él le clama 3 veces y le dice que le ayude en ese su problema.
y el Señor no le concede esa petición. Vamos rápidamente a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Al versículo 8 y 9. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Después de él tener ese aguijón, esa enfermedad, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba pidiendo la sanación, él estaba pidiendo al Señor que le quitara ese aguijón, aquello que le estaba molestando en su cuerpo, una enfermedad que él tenía. Pero la respuesta del Señor es que no. Pero uno le pregunta, ¿y por qué Dios le dice que no? ¿Por qué Dios le ha dicho que lo va a dejar con esa enfermedad? Si Dios tiene el poder. Dios estaba protegiendo a Pablo. ¿Y cómo así que lo estaba protegiendo? El mismo pasaje nos dice, en el versículo 7, nos dice la respuesta, el por qué Dios no le había quitado o no le quitó esa enfermedad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vemos la protección de Dios. Es decir, ante tanta revelación, ante Él es tener tanta comunión con Dios, con el Espíritu Santo, tanta revelación divina, conocer tanto el propósito de Dios. Él podía haberse engrandecido, haberse creído un superapóstol, haberse creído el superungido de todos los hombres. Precisamente para eso, porque ese aguijón le recordaba que la gloria es de Dios y no de los hombres. Y Pablo se goza con esa respuesta. Pablo no se entristece, Señor, pero entonces no, él sabe que, por eso termina el versículo 9 que acabamos de leer. Me alegro de esto, me gozo en esto, ¿por qué? Porque de esta manera reconozco que el poder de Cristo está en mí. Cristo se perfecciona, la palabra de Dios, en mi debilidad. La gente no me va a mirar a mí, sino que va a mirar a Cristo. La gente no me va a buscar a mí, sino que va a buscar su palabra. La gente no va a buscar a Pablo, sino que va a buscar a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Estaba protegiendo a Pablo. ¿De qué? De que se enalteciera su corazón, de que se llenara de vanidades y de orgullo, de prepotencia, de arrogancia. Y entonces vemos por qué a veces Dios nos dice que no. Dios nos está diciendo que no en muchos momentos, para guardarnos en el lugar en que debemos estar, para que no nos apartemos, y nosotros hay veces de una manera incoherente e irracional luchamos y peleamos contra Dios, porque es que Dios nos tiene que dar eso conforme a nuestros caprichos, y no comprendemos que nosotros somos pecadores y que nosotros no comprendemos todas las cosas realmente como son. El único que las sabe es el Dios Todopoderoso, y por eso debemos abrigarnos bajo su sombra protectora y estar consultando y preguntándole siempre a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo pensaba que este era el camino, Señor, me equivoqué, por favor ayúdame a retornar delante de ti, porque todos, absolutamente todos, nos hemos equivocado. Entonces, bástate mi gracia. Y es algo que debemos de comprender nosotros. Nosotros lo primero que debemos de comprender es que ya es totalmente suficiente con la salvación por gracia. ¿Qué más le podríamos pedir nosotros a Dios? ¿Qué algo adicional podríamos exigirle a Dios más bien? Porque le debemos de pedir todo a Él. Pero ¿qué más le deberíamos exigir que Dios nos tendría que dar? Primero, absolutamente nada le podemos exigir a Dios. Todo lo que tenemos es por gracia. Ahora, si Él ya nos dio el regalo de la salvación, ya debemos estar suficientemente gozosos de que cuando partamos de este mundo, vamos delante de sí, vamos delante de nuestro Señor. Eso debe ser suficiente para estar gozosos y para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Eso debe ser suficiente para gozarnos, y aún aunque tengamos dificultades, aunque tengamos tropiezos, tribulaciones, enfermedades, escasez en finanzas, aún así debemos de pensar que pase lo que pase en esta tierra, iremos delante de nuestro Señor. Y eso será ¿por cuánto tiempo? Será para siempre. Entonces, vemos la primera parte, y es qué pedir, cómo pedir y cómo esperar la respuesta del Señor.
Ahora, la segunda parte dice el que busca. ¿Y qué debemos buscar? Porque la palabra del Señor dice, el buscad y hallaréis. Volviendo a el pasaje de Mateo 7. Buscad y hallaréis. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos encontrar? Y es buscar a Dios. Buscar a Dios en todo momento y en todo lugar, pero a través de la santa palabra de Dios. Isaías 55, versículos 6 y 8 nos dice qué debemos buscar y cómo debemos buscar. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra reacción? Isaías 55, versículos 6 y 8 dice la palabra del Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que está cercano. Primero esta parte de buscar al Señor, ¿por qué es importante? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía toda persona lo puede buscar, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación. Puede buscar al Señor porque todavía puede ser hallado. Y es que ¿cuándo no va a ser hallado? Después de la segunda venida de Cristo Jesús, después del juicio del gran trono blanco, ya Él no puede ser buscado porque no va a ser hallado. Él vendrá y Él llamará a todas las naciones para juicio, pero ya no con el regalo de la salvación, ya no con el don de la vida eterna. Entonces, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí está la palabra, llamad, buscad. Están las palabras que el Señor nos está diciendo que es un imperativo, que es algo que debemos hacer. Versículo 7 dice, deje el impío, y es lo que debemos hacer, la condición que debemos de tener nosotros para acercarnos delante del Señor. Pensemos en alguien que está buscando un tesoro. Pues para buscar ese tesoro en la tierra, ¿qué tiene que hacer? Cavar, quitar aquello que le está estorbando. Nosotros estamos llamados a encontrar el tesoro más divino que es la santa palabra de Dios, la revelación santa que la encontramos en la Biblia. Tenemos que quitar todo aquello que nos estorba y ahí dice el pasaje que es, deje el impío su mal camino, su camino, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vemos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Al Señor. ¿Qué tenemos que dejar? Todo aquello que es pecado en nosotros. ¿Cuál va a ser la respuesta? El perdón de Dios. Lo encontramos claramente en el pasaje bíblico. ¿Qué vamos a buscar y qué vamos a hallar? Buscar reconciliarnos con Dios. Ya Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Él nos reconcilió, dice la palabra de Dios, nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús, a través de su obra en la cruenta cruz del Calvario. Nosotros tenemos que encontrar, tenemos que buscar la revelación. Y esta revelación, repito, lo hemos enfatizado muchas veces, ya hoy no se da en que esta noche que me acueste voy a tener un sueño y allí va a estar la revelación de Dios. No, la revelación está en estar despiertos, estudiando y leyendo la santa palabra de Dios, porque allí es donde vamos a ver cuál es la voluntad que el Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros. Entonces es buscar a Dios en oración para que nos dé el entendimiento de su voluntad. Buscar a Dios en oración, buscar a Dios a través de la palabra para que nos dé el entendimiento de cuál es su voluntad. Él entonces se deja hallar. Él es el que realmente es el que nos ha buscado, el que ha venido a nosotros. De hecho, la palabra del Señor dice, no me buscaron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Nosotros no buscamos al Señor, nosotros no escogimos a Dios. Él fue el que nos escogió a nosotros. Y hoy, si nos presentamos mansos, humildes, humillados delante de Él, nos dará mayor entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? ¿Las cosas de este mundo? Definitivamente no. Tenemos que buscar cada vez más y más cómo estar dignos, constantes y permanentes en el camino de la santidad al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él nos está llamando para que vivamos conforme a su voluntad, pero si no escudriñamos, si no buscamos en su palabra, no vamos a comprender cuál es su voluntad.
Entonces pasa cualquier engañador con una supuesta apariencia de tener poderes y nuevas revelaciones y va por ahí engañando a incautos que como no conocen la palabra de Dios se dejan arrastrar por toda clase de vientos de doctrinas. Pero nosotros debemos de perseverar y luchar para permanecer firmes en la enseñanza bíblica, en lo que el Señor nos regala. Y la tercera parte, como vemos en el mismo pasaje de Isaías, en el versículo 6, llamar, dice, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Llamadle en tanto que está cercano. Hoy Dios está cerca de cada uno de nosotros. Cuando llamamos, ese llamado debe ser con fe, es invocar la presencia del Señor, es buscarle para que el Señor venga a nosotros. Cuando se dice llamar es tocar la puerta, porque si volvemos a Mateo 7, dice en el versículo 9, versículo 8, perdón, porque todo aquel que pide recibe y todo el que busca halla y el que llama se le abrirá. El contexto allí es una puerta. Si la puerta está allí y si la puerta dice que está cerrada, hay que insistir para que se nos abra. Pero ¿cómo hacemos para que nos abran la puerta? Esa puerta no se abre a la fuerza. Esa puerta se abre a aquel que llegue manso y humilde de corazón. Es decir, aquel que reconozca que en sí mismo no es nada y que necesita misericordia del que tiene poder para abrir la puerta. Aquel que tiene poder para abrirnos y dejarnos entrar, invitarnos a entrar, llevarnos adentro. ¿Adentro de qué? ¿A qué lugar? Porque esa puerta ¿a dónde lleva? Esa puerta nos lleva al reino de los cielos. Ese es el camino que debemos tomar. Es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Es decir, debemos de pasar todos por Él. Entonces, ¿a quién debemos llamar? ¿A quién debemos invocar? ¿A quién debemos clamar? Debemos clamarle al Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad del Evangelio por la salvación por gracia, que nos enseñe, que nos recuerde las cosas que Cristo nos ha dejado y nos ha mandado. Que comprendamos qué significa Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, es cuando vino a morir en una cruenta cruz por cada uno de nosotros. Es tocar la puerta, una puerta que, repito, está abierta para todos, porque todavía hay tiempo, el Señor todavía está cerca. Y allí, ¿quiénes pueden tocar? Repito, llegando mansamente y humildemente con un corazón quebrantado, humillado delante del Señor, todos. Y todos incluye a intelectuales o a ignorantes, a filósofos o analfabetas, a religiosos o aún incrédulos, a ricos o a pobres, a aliviados, a los que están llenos de salud o a los enfermos. Es decir, toda persona hoy tiene la oportunidad de venir delante del Señor llamando y clamando por su presencia. Es decir, Señor, yo necesito de tu ayuda porque no soy capaz, Señor, por mí mismo de buscarte. Ven y ayúdame, recógeme de mi miseria, amado Señor. Porque quien es prepotente, quien es arrogante, quien es elevado en sí mismo, no, dice en su corazón, no hay Dios, o no necesito a Dios, o yo puedo. Y hacia allí es donde van las religiones. Es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida que está sujetado a la voluntad de Cristo, que está sujetado a la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, que busca glorificar a Dios. Porque muchas personas, y está la creencia, el dicho popular, que todas las religiones son iguales, que todas conducen a Dios. Sabemos que definitivamente no, y que eso la Biblia lo rechaza contundentemente. Solamente hay un camino. Yo soy el camino, dijo nuestro Señor Jesucristo, dice Él a través de su palabra. Es decir, Él no está diciendo yo soy un camino, como dicen las religiones. Todas las religiones son iguales y todas todas llevan las personas delante de Dios. No. Él no dijo yo soy uno de tantos caminos, él dijo soy el camino como único camino para venir delante del Padre. Y allí debemos de llegar todos. Repito, no importa la condición física, no importa la condición intelectual.
no importa la fama o el desconocimiento que se tengan de esa persona en la sociedad. Lo importante es su corazón postrado delante del Señor para venir a adorarle, a exaltarle, a glorificarle, reconociendo lo que veíamos en el pasaje de Isaías, dejando el mal camino, es decir, arrepentimiento. Porque sabemos que la entrada al reino de Dios, la puerta es el evangelio de la salvación por gracia. La entrada al reino de Dios es la fe en Jesucristo. La entrada al reino de Dios es ese regalo que Cristo Jesús hizo cuando murió en la cruenta cruz. A nosotros solamente nos corresponde humillarnos delante de Él y creerle y decirle: gracias Dios, porque tú pagaste por mis pecados en la cruenta cruz del Calvario. Jesucristo, verdadero Dios, Jesucristo, verdadero hombre. Allí, en ese entorno, en ese contexto debe estar nuestra vida delante del Señor. Y es allí donde tenemos la certeza de la misericordia del Señor. Porque dice el versículo 9 en adelante, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y viene la respuesta: pues si vosotros siendo malos, recordemos, la palabra es clara y nos describe tal como somos malos delante de los ojos del Señor. Solamente en Cristo Jesús, Él nos justifica. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, no lo podemos olvidar. Solamente a través de Él, no hay otra manera. Quien pretenda llegar siendo muy religioso, teniendo una gran cantidad de creencias distintas a Cristo Jesús, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, entendiendo nuestra condición de ser malos, de ser malvados delante de los ojos de Dios, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, nosotros siendo malos, aún así en nuestro contexto, queremos lo mejor para nuestros hijos. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Él sí es bueno, Él es santo, Él es todopoderoso. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿hay que pedirle a Dios? Claro, ya lo vimos que sí. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué le debemos pedir? Absolutamente todo. Pero todo esto lleva un contexto ¿de qué? De comunión con el Señor. Y esto nos puede acercar a la conclusión. Y es que nosotros, ese acercamiento a Dios no es solamente por una situación, por un evento. No es algo pasajero, algo eventual, no. Algo eventual está pasando en mi vida, entonces esta semana vamos a hacer cadena de oración y nos postramos en familia delante del Señor y vamos a doblar rodilla y vamos a rogarle al Señor. Pero ¿y los otros días? ¿Dónde estaba tu oración antes o dónde vas a estar después de que el Señor responda a tu petición? Debemos de tener esa constancia en la oración, saber, comprender y vivir con gozo, como lo aprendió Pablo, esa dependencia del Señor, porque en mi debilidad Dios es glorificado. Y eso es lo que debemos de pensar siempre. Entonces, esa dependencia de Dios nos hace estar humillados delante de Él, y el que se humilla será enaltecido. Y estar en esa dependencia del Señor es saber que nuestras fuerzas, que nuestra capacidad intelectual, que nuestras riquezas de nada sirven si no está la mano soberana y poderosa, misericordiosa de Dios en nuestras vidas. Entonces sabemos que solamente si es con Dios que podemos salir adelante. Y allí caben todas las peticiones que tengamos. Esa oración es constante, esa oración es permanente y esa oración siempre, siempre debe estar guiada a través de la santa palabra de Dios. Entonces, por acá vamos terminando. Entonces, recordemos, la entrada al reino de los cielos es la puerta esa a la que debemos de tocar, es la palabra de Dios. La entrada al reino de los cielos es la fe en Jesucristo que nos revela la palabra de Dios. La entrada al reino de Dios es porque nuestra fe y nuestra esperanza están puestas única y exclusivamente en Jesucristo, en nadie más, solamente, únicamente, exclusivamente en el Hijo del Dios viviente.
Y entonces repito para que vamos concluyendo, ¿qué nos dice, qué nos enseña la palabra del Señor? Primero, que debemos permanecer, estar constantemente suplicando, constantemente buscando a Dios y constantemente tocando la puerta, buscando estar en el camino. Señor, dame más sabiduría, Señor, dame más conocimiento de tu palabra. Hoy conocemos una parte de la palabra de Dios, pero con toda certeza les digo, nos falta mucho, mucho, mucho por conocer. Y gracias a Dios somos de los que nos falta más y más por conocer, porque de esta manera tenemos que dedicarle más tiempo a la palabra. Aquel que diga que ya conoce la Biblia, que ya conoce la palabra de Dios, pues no tiene nada más que hacer y se va a ir a buscar las filosofías del mundo. Pero los que sabemos que lo que nos falta es camino por recorrer en el conocimiento del Evangelio, aquí vamos a estar ocupados toda esta vida y nos va a quedar faltando. Porque el reino de Dios, para nosotros, apenas estamos conociendo la grandeza del Señor y que por su misericordia hoy nos permite tener un entendimiento. Entonces debemos de estar, repito, permanecer, estar siempre, constantemente orando, suplicando, buscando al Señor, tocando esa puerta. Que tengamos la certeza que Dios siempre nos va a responder. Este pasaje dice que Él nos va a responder. Que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos o queremos darle cosas buenas, ¿cuánto más el Santo y Todopoderoso Señor, que Él sí es bueno? Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y es Dios? El que es bueno nos va a dar lo que más nos conviene. Y eso nos lo va a dar, ¿por qué? Por la misericordia de Él, a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros delante del Padre. El Espíritu Santo intercede. No es el abuelito que se murió hace 30 años. No es la mamá que ya se murió, ni un vecino que dice que hizo milagros. No, absolutamente nadie. La intercesión es del Espíritu Santo, lo acabamos de ver en Romanos. Romanos 8:26 para el que lo quiera volver a leer. Romanos 8:26 y 27. Y comprendemos entonces que estando nosotros allí, esperando las respuestas del Dios Todopoderoso, allí Él nos va a moldear. Por eso debemos de tener paciencia, perseverancia y constancia. Ir dejando, quitando todos aquellos que nos estorban para conocer y ver bien el tesoro divino, que es su santa palabra, todo aquello que nos estorba, que son todos aquellos arraigos al pecado, que en Cristo Jesús han sido cortados. Así que, llamados a ser constantes en la oración. Amén y amén.